9 y vamos a abordar un interesante ranking que fue publicado esta semana y que muestra cómo Chile logró en el último año, 2024 a 2025, una mejora en sus niveles de competitividad global. Se trata de un ranking que se publica anualmente, elaborado por el IMD de Suiza y que es un instituto que realiza este ranking desde hace ya más de un par de décadas y que permite entonces a situar a Chile con la mejor ubicación entre los países latinoamericanos en términos de competitividad económica. Vamos a abordar sobre todo los desafíos que tiene nuestro país en esta materia. Nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Álvaro García Marín. Gracias por el contacto, Álvaro, muy amable. Hola Sebastián, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estar con nosotros. Álvaro, bueno, bien interesante esto porque sobre todo permite que Chile, de acuerdo a este ranking, suba un par de puestos en relación a lo que había mostrado el año anterior. Habíamos estado un par de años estancados también y me gustaría primero saber qué es lo que mide este ranking para establecer esos niveles de competitividad económica. Sí, claro, mira, este índice tiene una serie de distintos indicadores, subindicadores, ¿verdad? Donde un gran peso tiene que ver con el desempeño económico y también la eficiencia de los negocios. Pero no solamente se fija en la parte más económica, sino que también se fija en la parte de infraestructura, por ejemplo, seguridad es un componente que también es importante, política tributaria, digamos, la cohesión social de alguna forma está capturada, lo cual quiere decir que esto es, si el ranking, si uno lo mira, sigue bastante cerca el orden del PIB per cápita de los países, al final del día, digamos, refleja otras dimensiones. Claro, y esas dimensiones son bien importantes porque si uno las detecta bien, son aquellos temas en los que Chile debería avanzar si es que quiere, por ejemplo, recuperar niveles de crecimiento más cercanos al 4%, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Creo que más allá que ver la evolución, si sube o baja en el ranking, yo creo que lo que arroja información interesante es ver el relativo, digamos, de los distintos indicadores, dónde Chile está haciéndolo mal. Y yo creo que es muy indicativo de las deficiencias donde uno cree que Chile debería ir trabajando. Y en ese sentido, ¿cuáles son los puntos débiles en los que Chile está todavía pendiente o al debe, que debería mejorar? Sobre todo si que pensamos que tuvimos un nivel en el ranking bien relevante el año 2005, llegamos a estar en el puesto 19 en este ranking a nivel global, hoy día 44, hay una diferencia bien importante. ¿En qué hemos retrocedido o qué temas son los que hay que abordar urgentemente, Álvaro? Sí, claro, mira, con respecto al puesto número 19, claro, hay que tener cuidado con eso porque en la medida que se van a incorporar, el ranking solamente abarca 69 países, lo cual quiere decir que Chile está más cerca del final que del principio, ¿no? Claro. Entonces, en la medida que se van incorporando nuevos países, puede ser que la posición relativa a Chile vaya cambiando. Ahora, bien, parándonos en el año 2025, lo que llama más la atención son dos factores. Uno que tal vez es bien conocido por todos, que es la productividad y la eficiencia laboral de los trabajadores. Eso es bien conocido por todos. Chile lleva una productividad estancada más de 10 años, donde la productividad está prácticamente plana. Y es parte de la discusión hoy en día de cómo retomar el crecimiento. Ajá. Pero el segundo yo creo que es un factor que ha pasado un poco por debajo del radar y tiene que ver con comercio internacional, lo cual es bastante sorprendente porque uno tiene la impresión de que Chile es un país bien abierto al resto del mundo y entonces llama la atención que ese número sea tan bajo. El indicador es mucho más cerca del final que el inicio, está cercano al puesto 60 de 69, lo cual indica que, claro, una deficiencia bien importante del país. Claro, y ahí hay entonces algunos de los puntos que se deberían abordar en asuntos que no son de corto plazo en todo caso, ¿no? Mucho de ello tiene que ver con un trabajo más sostenido en el tiempo, con políticas públicas que orienten esas recuperaciones. Por supuesto, por ejemplo, en el ámbito de comercio internacional uno podría pensar qué es lo que refleja esa deficiencia. Y si bien, bueno, hay que leer bien en detalle el documento para ver cómo se llega a ese número, sí, hay algunas sospechas, ¿verdad? Uno lo que puede pensar es la infraestructura portuaria. Por ejemplo, si uno compara los puertos en Chile, el tiempo de procesamiento de las cargas son bastante largos los tiempos de procesamiento y nos estamos quedando atrás. Por ejemplo, si uno compara con otros megapuertos, por ejemplo, Chancay en Perú, digamos, los puertos
de Chile están bastante retrasados y esa infraestructura portuaria obviamente que afecta en ese ranking. Ahora, también hay un tema de lejanía y también parte de esto también incorpora el hecho que Chile ha tenido déficit en cuenta corriente bastante sostenido los últimos años y eso afecta a ese componente. Entonces, hay algunas cosas que son más cíclicas, por ejemplo, la situación circunstancial hoy en día, si Chile empieza a exportar más, a diversificar sus exportaciones, digamos, puede ir cambiando, y hay otras cosas más de mediano plazo que tiene que ver con el procesamiento de las cargas. De acuerdo. Ahora, de todas maneras, ¿esto significa que Chile ha quedado estancado en algunos de estos temas o que otros países han ido avanzando más rápido? Uno tendería a pensar de que en realidad el problema es nuestro, considerando que seguimos liderando en la región, ¿no? Claro, o sea, a ver, digamos, el ranking es bastante, en la medida que Chile retome el crecimiento, si logramos volver por arriba del 4 al 5%, sí, rápidamente Chile va a ir mejorando el ranking, lo cual va a ser un reflejo de que la situación económica está mejorando, ¿no? O sea, con crecimiento muchas de estas cosas se van aliviando y de hecho para poder crecer hay muchos de estos indicadores que tienen que ir mejorando, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia del gobierno, la eficiencia productiva de las empresas, es algo que tiene que ir mejorando para poder lograr y sostener el crecimiento. Entonces, efectivamente yo creo que estamos estancados, digamos, la situación sigue siendo mejor que en toda la región, lo cual es un reflejo, digamos, de que el PIB per cápita en Chile es de los más altos de la región, ¿verdad? O sea, en este indicador estoy bastante seguro que, por ejemplo, Uruguay no aparece, pero en la medida que Uruguay se incorpore al índice, probablemente va a estar por arriba o similar a Chile. Entonces, digamos, el hecho de que mantengamos este liderazgo tiene que ver con nuestra posición en términos de ingreso per cápita, en términos de infraestructura, pero evidentemente que hay un estancamiento porque la situación económica en Chile se ha mantenido bastante similar en los últimos 10 años, o sea, en términos de productividad y el crecimiento ha sido bastante tímido. Claro que sí. Otro desafío de largo plazo que tiene que ver con la productividad, tiene que ver también con el desarrollo de infraestructura en materia científica. Y ahí uno lo vincula con otros aspectos y asuntos fundamentalmente de innovación, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de tecnología y de infraestructura tecnológica. En ese ítem, Chile, en este informe, también aparece un poco rezagado dentro de 60 países en el puesto 56, por ejemplo, en infraestructura científica. ¿Cuán importante es abordar ese tema del I+D, de la investigación y desarrollo, Álvaro? Exacto, mira, yendo un poco más directamente al dato, ¿no? O sea, el hecho de que estemos mal en ese indicador es un reflejo directo del bajo gasto en investigación y desarrollo de Chile, ¿verdad? Por abajo de 0,4 del PIB, o sea, es menos de un décimo de lo que hace países de frontera. Entonces, en la medida en que ese número no cambie, ese subcomponente va a seguir bajo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque normalmente el gasto en investigación y desarrollo, sobre todo en la medida que sea, digamos, implementado por el sector privado, genera mejoras en eficiencia y, digamos, en la medida que haya más gasto en investigación y desarrollo en el sector privado, eso se va a traducir sin duda en una mejora en el crecimiento de la productividad de la economía. Claro que Entonces, sí. estas dos cosas van a ir de la mano. O sea, en la medida que Chile sea más productivo, digamos, probablemente vamos a subir en el ranking, pero también en la medida que se logre una estrategia de mejora en la investigación, sobre todo en el sector privado, eso va a generar mejoras en los dos subcomponentes y obviamente en la competitividad de Chile. Por supuesto. Álvaro García ha estado con nosotros a esta hora de la mañana para conversar sobre este ranking. Gracias, Álvaro, por el contacto, muy amable. Gracias a ti, Sebastián, buen día. Chao, buen día. 8:27, cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Partimos en